Hola a todos los amantes del nail art. Hoy estoy muy feliz porque vamos a explorar algunas de las decoraciones de uñas más fáciles que podemos hacer en casa. Así que agarra tus esmaltes y stickers favoritos porque vamos a darle un toque fabuloso a nuestras uñas. O si también por casualidad tienes tus sellos y placas para decorar, también entonces búscalos ya porque te vamos a estar mostrando unas ideas muy bonitas. El primer diseño será con este stickers de mariposa. Los stickers son una forma rápida y sencilla de darle un toque único a nuestras uñas. Solo necesitas aplicar una capa de esmalte base, dejarla secar, luego colocar el color que prefieras, aunque los stickers resaltan mucho más en colores claros, pero puedes combinarlos como tú deseas. Como puedes ver en este caso, solo una uña va con stickers y un color diferente. Hay que sellar muy bien para que el sticker no se despegue y dure mucho más. El resto color de las uñas es un color marrón o café. Entonces es un diseño muy sencillo pero que te va a sacar de apuros y vas a tener y lucir unas uñas hermosas. Tenemos que asegurarnos de limpiar muy bien para que el acabado se vea profesional. Esto debemos hacerlo en todas nuestras uñas. Y aquí está el resultado. Recuerda que hay una variedad de diseños en stickers, desde flores como este, corazones, estrellas, mariposas. Los stickers te van a ahorrar mucho tiempo y te van a dar resultados asombrosos. En este siguiente diseño tenemos solo dos uñas con un color más claro, una donde vamos a colocar el stickers y otra ya vas a ver qué vamos a hacer. El color es el azul, por eso la flor también es en azul para que combine con el resto de las uñas, y este es el aplique que vamos a colocar en la otra uña para que resalte mucho más. Lo pegamos con mucho cuidado y con toquecitos para asegurarlo muy bien. Vamos a sellar ahora nuestros stickers y también el aplique que hemos combinado. Mira que también el aplique tiene azul, entonces todos esos detalles tienes que tomarlo en cuenta para que tu diseño quede muy hermoso. Hacemos lo mismo en la otra uña y luego vamos a limpiar alrededor los excesos y luego el esmalte que queda para que tu uña luzca mucho mejor. Mira cómo se va viendo. De verdad que este color es muy bonito. No sé qué opinan ustedes de este azul. Si les gusta, ¿se harían un diseño así ustedes mismas? Yo creo que es bastante fácil. Miren, este sería el resultado. Miren qué bonito se ven uñas cortas. Otra cosa muy práctica son estas cintas para francés que puedes utilizar y hacerte diseños tú misma rápido y diseños divertidos. Puedes usar diferentes colores o un solo color. También puedes usarlo en la dirección que tú quieras o colocar más tiras para poner diferentes colores. Todo está en tu creatividad e imaginación. Una vez que hayas puesto los colores que más te gustan, puedes aplicar hasta 2 capas y mira este detalle, una flor en este caso. Puedes poner un corazón, puedes poner más flores, lo que a ti te guste. O hasta puedes agregar un sticker, puedes combinar. Luego se ponen los puntitos y mira cómo quedaría. Muy bonito y fácil de hacer. Hablando del manicure francés, mira estas ideas tan fáciles. 2 colores que vamos a combinar, blanco y negro. Y en el blanco vamos a hacer un detalle con líneas negras de esta manera, con un palillo de dientes, si ves. Y quedaría así, ¿no? Como animal print. Fácil. Y sobre todo bonito. Otra idea fácil en nuestra base, un francés con blanco y esta vez azul claro. Y vamos a aplicar glitter con un palillo de dientes 1 por 1. Este es un azul más oscuro, como puedes ver, y solo vamos a colocar de este lado en el azul. Eso sería todo y ya tienes listo tu manicure. Pero si te gustan los diseños atrevidos, puedes utilizar estos colores vibrantes y combinarlo con un francés en 2 de las uñas. Entonces, 3 uñas con estas decoraciones de flores en diferentes colores y 2 uñas con francés, con los colores que tú elijas, y este es el resultado.
Ahora, si lo tuyo son las líneas abstractas, que este es un estilo súper divertido y creativo, simplemente selecciona el color de esmalte preferido, en este caso es la misma base clara para todos, y escoge también con qué esmalte vas a hacer tus líneas abstractas, trázalas a tu manera, séllalas y mira qué tal. Un diseño sencillo y elegante. Otra idea, si te gustan los colores vivos o también con otros colores puedes combinar, es solo hacer los diseños de líneas abstractas en 2 uñas, las que tú escojas, combinando con los colores que tienen el resto de las uñas. Se hace de esta manera y vamos a ver el resultado. Sellamos y así quedarían. También lucen muy bien. ¿Y qué decir de los sellos para uñas, que son una forma rápida de agregar patrones y diseños impresionantes? Si tú tienes en casa, esta idea es para ti. Puedes encontrar kits de sellos con una variedad de diseños para elegir. Solo necesitas aplicar una capa de esmalte base, elegir el diseño que te guste en el sello, presionarlo sobre tus uñas y así de fácil ya tienes un diseño o un manicure perfecto. En este caso la base tiene una variedad de colores y se está combinando colores claros con oscuros, el oscuro para que resalte el diseño de la placa que se transfiere. Y fíjate que se está haciendo en diferentes colores y también se está escogiendo diferentes diseños de la placa. Ya vas a ver el resultado cuando tú buscas diferentes diseños y los combinas. Creas una obra de arte en tus uñas. Luego sellas y este es el resultado. Como la base son diferentes colores, se ve muy bien. Por último, el estilo minimalista. Si prefieres un look más discreto pero igual de elegante, el minimalismo es la opción perfecta. Opta por esmaltes neutros, de colores suaves y agrega pequeños detalles como puntos, líneas finas o triángulos. Menos es más en estilo y te encantará el resultado limpio y sofisticado. El siguiente también es un diseño minimalista. Solo se combinan 2 colores, uno claro, uno oscuro, y se hacen unos detalles en las uñas combinando también los mismos colores. Recuerda siempre aplicar una capa de esmalte transparente o top coat para proteger tus diseños y hacer que duren más tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para más contenido de nail art y moda. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.